Primero vamos a empezar con nuestra CEO, Elena Gil, que ya lleva unos cuantos años en Telefónica trabajando en el mundo de Big Data y BI, y nos va a contar un poco de la iniciativa y lo que significa y los retos, etc. Así que muchas gracias, Elena. Muy bien, muchas gracias a todos. Como decía Flo, la verdad es que estamos encantados con la acogida que ha tenido esta iniciativa, por los que estáis aquí, por los que están conectados en streaming y el seguimiento que ha tenido también en redes sociales. Quería agradecer a todas las personas que nos van a ayudar a hacer el evento. Y la verdad es que yo creo que es evidente que el Big Data está de moda y no hay más que leer los periódicos, los informes, etcétera, y es una de las palabras de moda. Lo que no era tan evidente es que el Big Data, además de ayudar a las empresas a tomar decisiones, también tiene una cara muy amable, que es la utilización de los datos para ayudar con un carácter social. Y es lo que vamos a hablar hoy. La idea de esta sesión es comentar las cosas que ya existen, que probablemente son más de las que muchos de nosotros creíamos, y también tener un foro en el que podamos debatir cuáles son los desafíos que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para que esto de verdad tome velocidad y realmente aprovechemos todo el potencial. Probablemente en este foro… un segundo, Elena. Hay que encender el ratón. En este foro no es muy necesario, pero como sabéis, la UN, las Naciones Unidas, ha establecido una serie de objetivos de desarrollo sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un marco de 15 años, ¿no? De cuáles deberían ser las prioridades en materia social en los próximos 15 años, cubriendo todos los ámbitos. Y lo importante es que no solamente ha establecido las 17 áreas, sino que también hay una serie de metas y una serie de compromisos que muchos de los estados y muchas de las empresas estamos comprometidos con ellos. ¿Cómo puede ayudar el Big Data? Pues el Big Data puede ayudar mucho, puede ayudar de la misma manera que las empresas a que todos los organismos que participan en el ámbito social tomen mejores decisiones basadas en datos y que además de hacerlo de una manera más óptima, más eficiente y más eficaz, sean capaces de medir el impacto. De eso es de lo que se trata. Además, esto no solamente para las grandes iniciativas, sino que el Big Data debe estar en todo tipo de iniciativas, sea grande y pequeños. Por ejemplo, la semana pasada me estaban comentando de un proyecto en la Fundación Telefónica en la que se estaba utilizando Big Data, nuevas fuentes, para decidir cómo implementaban de una mejor manera, de una manera más óptima, el presupuesto que tenían, en este caso de unos programas de formación de empleo digital. Entonces analizaban toda la información que había de LinkedIn, de los distintos foros de temas digitales, distintos indicadores, y con ese presupuesto finito eran capaces de enfocarlo de una manera mucho mejor que antes del Big Data, donde muchas veces se tomaban decisiones de manera intuitiva y a veces no eran capaces de medir el impacto. Es decir, el Big Data puede ayudar en todo tipo de iniciativas grandes o pequeñas, en empresas grandes y en empresas pequeñas. Y en este mundo creo que es importante situarnos en qué ocurre, por ejemplo, en este caso es en un ámbito rural, en Colombia, podría ser en otros países, con una familia tipo. Una familia que en muchos casos tiene unas condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados a vivir en nuestra sociedad desarrollada. Probablemente tiene unas condiciones más complicadas en cuanto a la manera de trasladarse al trabajo, tienen que vivir situaciones difíciles de toma de decisiones, de no poder enviar los hijos a unos estudios, pero sí es cierto que también la transformación digital está llegando a países en desarrollo. De hecho, por ejemplo, un dato interesante es que el 80% de los teléfonos móviles, de los billones de teléfonos móviles que existen en el mundo, están en países en vías de desarrollo. Y todo eso genera una información que es muy rica a la hora de tomar decisiones, que normalmente son los países en los que normalmente aplicamos este tipo de proyectos. ¿Y cuál debe ser el ámbito de actuación de las empresas? Bueno, las empresas en general tenemos
datos muy ricos que pueden ayudar a la toma de decisiones de proyectos de Big Data for Social Good. Algunos de ellos, por ejemplo, son informaciones de pago. Vamos a tener un compañero de BBVA donde van a encontrar algunos proyectos en el que se está utilizando información de transacciones. Eso da información muy rica para una serie de proyectos. También podemos analizar todo lo que son las búsquedas en Internet que nos permiten perfilar el tipo de personas a las que nos estamos dirigiendo. Hay imágenes de satélite, hay información de móviles como las que puede proporcionar una empresa como Telefónica. Entonces, lo que podemos ver es que si somos capaces de crear un ecosistema de empresas de los datos que proveemos, además unirlo con los datos que tienen las propias organizaciones no gubernamentales, las ONGs y datos abiertos, podemos tomar decisiones de una manera mucho más ajustada y sobre todo en el momento adecuado. Esto ya está sucediendo. Ya existen muchos casos de proyectos de Big Data for Social Good en los que se están tomando decisiones en base a datos. Y ahí tenemos algunos de los datos que ya están siendo utilizados, que son muchos de los que ya mencionaba. Datos de teléfono, datos de búsqueda, datos transaccionales. Existen ya muchos proyectos que están utilizando Big Data de una manera incipiente todavía para tomar decisiones. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en algunos ejemplos? Y voy a mostrar. This demo is part of Luca's Big Data for Social Good initiative. Que tenemos la voz. Os voy a contar un ejemplo que se está utilizando datos de movilidad. Telefónica tiene 350 millones de clientes en 21 países, muchos de ellos en Latinoamérica. Estos teléfonos están continuamente generando datos. Nuestras redes procesan billones de eventos, 365 días al año, 24/7. Si simplemente el teléfono se ha convertido, el teléfono celular, el móvil, se ha convertido en un identificador de dónde está la persona y solamente tenéis que mirar a vosotros mismos. Las estadísticas dicen de que hay una probabilidad muy baja de que alguien tenga el teléfono celular a más de 1 metro de distancia, incluyendo cuando dormimos. Entonces, básicamente, donde está un teléfono está el dueño. Y como decía, son billones de eventos continuamente. Antes del Big Data éramos incapaces primero de almacenarlo, después de procesarlo y después de analizarlo. Ahora las empresas, en nuestro caso empresas de telecomunicaciones, lo estamos haciendo para nuestro propio negocio y lo podemos utilizar también en proyectos de Big Data for Social Good. Os quería comentar un proyecto que hemos hecho en colaboración con UNICEF, analizando los datos que ocurrieron en Colombia en 3 incidentes. En el año 2015 hubo un terremoto, hubo un desprendimiento y hubo también una inundación. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar alertas, alarmas de que cuando ocurre uno de estos eventos. En el gráfico se está viendo, esta es lo que es la actividad de las antenas en el caso de Colombia, y vais a ver que cuando ocurre un evento surge una bola que nos indica que existe o un terremoto o una inundación o un desprendimiento, esas bolas verdes. Podemos analizar, si entramos, por ejemplo, en el caso del terremoto, Javier, aquí analizamos la actividad de las llamadas que ocurrieron en ese momento específico. Y como veis claramente, no veo las cifras, pero claramente se ve un pico, que son el día, el momento en el que ocurrió el terremoto. Si pegamos en ese día, en el gráfico de la derecha, podemos definir cuáles son las zonas afectadas, que es una de las cosas que más nos interesan. Vemos en rojo las zonas en las que están siendo más afectados el terremoto, porque las personas lo primero que hacen cuando existe un desastre es llamar, y eso se refleja en nuestras antenas en un mayor número de volumen del esperado. En el cuadro de la izquierda hacia abajo, lo que se está viendo es la actividad dentro de ese día por horas. El terremoto ocurrió a las 4 de la tarde, que es justo el que aparece el pico, y cada una de esas líneas lo que refleja es la actividad de distintas antenas por distancia al epicentro del terremoto. Esto sirve, en este caso a UNICEF, para primero tener alertas, después ver dónde tiene que llevar la ayuda, cuál es la zona más afectada y cómo reaccionar.
Vamos a analizar otro solamente, que es el caso de una inundación, que es algo similar. Aquí también vemos que es la actividad normal y existe un pico en los días justo antes de la inundación. Y abajo, en el cuadro de abajo de la izquierda, lo que estamos haciendo es ver qué ocurre con el volumen de precipitaciones. En este caso, los 2 días anteriores a la inundación existe un pico de lluvias que nos podría identificar que va a haber una inundación. Y también es interesante ver qué ocurre después de la inundación, porque muchas veces lo que nos interesa ver es cómo se recupera y cómo se vuelve a la normalidad. En el gráfico de la derecha, de arriba, lo que se ve es el volumen de llamadas y cómo se va volviendo a la normalidad. Entonces, como veis, esto es algo muy poderoso. Esto es información que nos puede permitir reaccionar de una manera mucho más rápida. Pasamos, por favor, a la presentación. Un poco para resumir, estamos trabajando en este proyecto con UNICEF con 3 objetivos que van a ser en varias fases. El primero es ir avanzando en la identificación de alertas, identificando en este caso estábamos haciendo un análisis pasado, digamos, para identificar cuáles son realmente los indicadores que nos marcan, pero la idea es que esto sea cada vez más en real time para poder identificar en tiempo real las alertas. El segundo punto sería el preparar la respuesta. Lo que interesa es saber cómo podemos hacer de manera más óptima llegar a las zonas adecuadas a las personas que más lo necesitan. Y el tercero es el análisis de lo que es la recuperación, cómo se vuelve a la normalidad. Aquí es un caso aplicado a desastres naturales. Hemos trabajado en otros y yo creo que tendremos oportunidad de comentarlo también en los distintos debates, pero por ejemplo es interesante ver cómo se propagan las enfermedades contagiosas, algo que es muy importante entender por dónde se van a transmitir para poder poner barreras y se puede aplicar a muchos más ámbitos. Lo importante, y voy a empezar a marcar algunos de los temas que nos gustaría tratar en el debate, es cómo somos capaces de pasar de algunas pruebas de conceptos o proyectos aislados a hacerlo de manera más sistemática. Para nosotros es crítico el que trabajemos en sociedad, que trabajemos no aislados, sino realmente colaborando entre todos, ¿no? Empresas como las que ya estamos participando, por supuesto los distintos organismos con los que trabajamos y también los gobiernos. Están empezando a haber, digamos, iniciativas más o menos bilaterales, multilaterales, pero creo que realmente esto tomará otra dimensión cuando seamos todos seamos capaces de trabajar en conjunto. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que en nuestro punto de vista tenemos, o por lo menos tenemos las empresas para desarrollar el Big Data for Social Good? Algunos están ligados a todo el tema de la privacidad. Aquí estamos trabajando con datos de personas y es muy importante garantizar que se tratan de la manera adecuada y que no se está perjudicando, que no se están transmitiendo datos personales de los que somos responsables, ¿no? Y estarían ligados primero a cómo nos aseguramos de que estamos cumpliendo con todas las normativas legales en cada uno de los países, cómo nos aseguramos de que no va a impactar en nuestro caso la reputación, ¿no? el utilizar datos para este tipo de proyectos, y también para asegurarnos de que cada vez tratamos los datos con una mayor rigurosidad, que los procesos de anonimización son cada vez más robustos para que no tengamos problemas de privacidad. Hay otra serie de desafíos que tenemos que están ligados más con el propio activo del dato. Para las empresas, los datos son un activo muy importante en nuestro desarrollo y muchas veces existen recelos de qué ocurre si comparto parte de estos datos, por ejemplo, si nuestra competencia va a tener acceso a ellos, cómo gestionamos el trade-off de comercializar y de ser capaces de generar negocio con nuestros datos con esta serie de proyectos. Creo que son algunas de las cosas que podemos debatir hoy. Simplemente para concluir y un poco para que continuemos con el resto de presentaciones, sí me gustaría decir que creo que estamos en el momento adecuado de que el Big Data for Social Goods tome una dimensión radicalmente nueva. Yo creo que la actividad que está ocurriendo en los últimos meses
indica que existe una gran oportunidad y que es el momento adecuado. Y desde luego, desde Telefónica, desde Luca, estamos comprometidos con que esto sea así. Queremos que pase de proyectos pilotos o pruebas de concepto a algo realmente importante. Nos parece que la seguridad es crítica y tenemos que trabajar como sociedad en que lo podamos garantizar, y es crítico que trabajemos entre todos, ¿no? Que todos colaboremos en el mismo, que todos vayamos en el mismo barco. Así que muchísimas gracias, espero contar con todos vosotros en esta iniciativa y que cada vez aportemos más y devolvamos más a nuestra sociedad. Muchas gracias.